Nicolás Saurit Román, vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguro. Nicolás, gracias por venir. Por favor, buenas tardes. Bueno, en principio, ¿qué hay que mirar si yo me despierto y encuentro que mi auto está bajo un árbol? Llamo a mi asesor de seguros, es el actor fundamental para esto, y verifico qué cobertura tengo en mi automotor. Y acá se desprenden dos situaciones. Mirá, si el daño... Supongamos que mi auto es ese o mi camioneta es esa. Bueno, O sea, yo, ¿qué cobertura tengo que tener? esa ¿Qué foto cubren, anterior... qué no los sí, seguros? esa foto anterior, Sí. que a simple vista es un daño de destrucción total, voy a tener dos coberturas, o dos, sí, que van a parar. Una es o terceros completos, porque tiene la cláusula de destrucción total por accidente, o el todo riesgo, que también la tiene. Si el daño es parcial, o sea que no se llega a destruir todo el vehículo, Sí. la única cobertura que voy a tener que me va a cubrir es el todo riesgo, y voy a tener una franquicia que pagar, que es un descubierto a cargo del asegurado. Como un ejemplo te doy, supongo que yo me levanto y tengo un daño presupuestado de 2 millones de pesos para el arreglo, tengo una franquicia de 100.000, en el caso de todo riesgo yo me voy a hacer cargo de los 100.000 pesos. Primero 100.000 los cubre el dueño del vehículo. El dueño del auto, es el descubierto a cargo del asegurador. El palo 900. El palo 900 arriba de la eso, aseguradora. La aseguradora. Exactamente. Son, digamos, siempre que sea destrucción de No, cualquier- siempre que tenga todo riesgo. Si tenés todo riesgo. Todo riesgo, no importa el daño, es parcial, o total obviamente está cubierto, pero un parcial funciona de esa manera. En caso de destrucción total, que es más del 80% de la reparación, que es a donde ibas, Sí. lo voy a tener cubiertos en la cobertura de terceros completos. O sea, tengo que tener ese caso, nada más, que el auto tenga destrucción total para tener cobertura. Parciales no, porque no tengo parciales contratados. Claro. ¿Y si no tengo todo riesgo? Si no tengo todo riesgo, lamentablemente voy a tener que afrontar ese arreglo y posiblemente hacer un reclamo al municipio que corresponda si es responsable por el mantenimiento de la ¿Cuándo es poda. responsable un municipio? Digo, ¿cómo determino si el árbol que se me cayó encima del auto o de la casa, ahora voy al tema casas, Sí. debiera haber tenido algún grado de mantenimiento o no? Digo, Si bien es un tema legal, el municipio al principio, por experiencias, va a alegar que es una tormenta, es un fenómeno natural, pero debería tener responsabilidad. Habría que ver si se denunció la poda, si estaba bien hecho la poda. Generalmente hay denuncias anteriores sobre podas que tendrían que o hacer. sea, primer consejo que uno puede dar es, si tenés un árbol en tu barrio, que lo ves que está, digamos, llama al municipio, Exactamente. por lo menos para sentar la queja, porque por ahí, en el marco o en el contexto, en un contexto litigioso, si efectivamente vos hiciste ese llamado... Es una prueba que ayuda un montón. Y lo vas a poder asentar. Vine llamando al municipio, anticipé que esto podía pasar y pasó. Justamente tenemos un caso de una tormenta anterior que hizo eso. Llamó al municipio, pidió la poda, tiene comunicación y tiene un reclamo exitoso ahora. Bien, ¿qué pasa con las casas? Las casas, cuando cae un árbol, vos tenés una cobertura, recién he escuchado a Eduardo, tenía un combinado familiar que estoy preguntando, Claro. una cobertura de incendios que está dentro del combinado familiar. Vos podés tomar una cobertura de incendio solamente o el combinado familiar que viene incluida esa cobertura. Esta cobertura de Porque incendio... tampoco hay mucha cultura, Nicolás, de asegurar las casas. No más del 30% están No más del aseguradas 30%. en AMBA y Capital claro. Federal. O sea que cuando... Y no son muy caros los seguros de casas, ¿no? No son muy caros, podrían decirte que una casa de 100 metros cuadrados, de 70 millones aproximadamente de incendio de edificio, pues hablar de construcción, no de venta, rondaría a partir de los 4.000 pesos mensuales. Nada. Nada. No te das ni cuenta. Y dentro de esa cobertura... Eso, perdón, ¿qué te Sí. cubre? ¿Incendio? No, en este caso estoy hablando de incendios únicamente. Incendio únicamente. Pero esa cobertura de incendio tiene adicional de ciclón, vendaval, huracán y tornado, que es justamente lo que afectó. O sea, ¿Se paga un manguito más está dentro de la cobertura de incendio. o está dentro de la cobertura? Bien. Entonces, lo que traemos es que el seguro es un instrumento que da respuestas a estas situaciones, a un montón de numerosas situaciones que están pasando. Hay que tener conciencia, recién había escuchado usted de conciencia, información, asesoramiento. Bueno, ¿para qué? Para tener más amplitud de coberturas en la Argentina. ¿Y qué pasa con los edificios de propiedad horizontal? Yo tengo un departamento, ¿también lo puedo asegurar? ¿Lo aseguro yo sola o el aseguramiento es para todo el edificio? Es una buena pregunta. El edificio tiene una parte de estructura que son de partes comunes y amenities, que eso es responsabilidad del consorcio y yo después debería asegurar mi apartamento, que inclusive es más económico por mi seguridad y demás, en forma individual, porque son las partes comunes mías. Claro. A la hora de asegurar, uno habla de asegurar estructuras, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de desastres como lo ocurrido el sábado. Los elementos que están dentro de la estructura, Sí, o sea, sí. ¿también están asegurados? Sí, si son a consecuencia del incendio, vendaval, tornado, por ejemplo, vamos a hacer un hecho práctico, si se entiende. Sí. Se vuela un techo y a raíz del techo entra agua y se dañan cosas. El primer efecto fue el huracán, ciclón, del tornado, tiene cobertura. Cae agua sobre la computadora, se me arruina la computadora, por ejemplo. Por ejemplo. Se asegura... Alfombras, todo lo que sea a raíz de la consecuencia. Claro, obras de arte.
Eso va a ser más Va complicado. a ser más complicado por tasación, pero todo el contenido hay que ver después sumas. Por eso es muy importante el sobre seguros, previo especialmente, Sí. para que pueda tener las sumas adecuadas, según los objetos adecuados que tengas en tu casa. Suponiendo que está todo en regla y tenga las sumas adecuadas y acortadas adecuadas, son siniestros que no tienen mayores problemas. Ahora, debe haber también una certificación de que fue un fenómeno meteorológico, por ejemplo. ¿Se hace algún tipo de peritaje? Se hacen peritajes, pero inclusive nosotros recibimos, yo como productor de seguros, el domingo, el día de ayer, de aseguradoras con las cuales trabajamos, información por mail donde se ponen a disposición y hay canales exclusivos y agilizan los trámites. ¿Para qué? El tiempo es muy importante en estos casos. Hay casas que están sin techo, entonces lo que están haciendo es flexibilizar Claro. lo que serían los trámites, que en otro momento serían un poquito más largos, flexibilizarlos para que menor tiempo posible esto se solucione. Bueno, quiero habilitar el consultorio con gente que nos fue llamando. Hola, Analía, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu casa, tu barrio, ¿cómo anduvo? Muy bien, bastante, bueno, como acá. Zafaste, como se... Viste que Sí, es de lo sí. único que estamos hablando entre todos. Llamás a Zafaste. amigos, a familiares. ¿Cómo anduvo tu barrio? ¿Qué pasó? Porque Solo fue árboles. fuerte, ¿eh? Sí, es por acá, por Palermo, solo árboles. Palermo de Santa Fe para arriba estaba tranquilo, ahora Sí. del Libertador para abajo. ¿Y eso tiene una está. explicación, Mimi? Bueno, O sea, tiene- todo el bajo porteño Sí. tuvo Bueno, mayores... te doy los un bosques de dato. Palermo Sí. irreconocibles, Te ¿eh? doy un dato. Bueno, eso, por ejemplo, los bosques de Palermo, ¿eh? claro. Yo que vivo en Wilde, es Domínico, Wilde y Bernal, lo sufrimos un montón. Avellaneda Centro eran unas hojitas, los Nada. árboles. Bueno, el sistema de tormentas avanzó de sudoeste a Ahí noreste, está. así que la fortaleza se fue viendo mucho más en la zona sudoeste del conurbano bonaerense y Claro. también de la capital federal y avanzó hacia el noreste, hacia la ciudad de Buenos Aires y hasta hacia el Río de la Plata. ¿verdad? Bueno, Así que- habilitame preguntas que fue mandando la gente acá, Nicolás, te vamos a hacer trabajar un poco. No hay problema. Sí, no hay problema. Ya estás pispeando trabajando de muy la temprano. pregunta. Dame a pleno la pregunta para ver por dónde va. 11 36 40 37 44. Escribe Susana de Flores. Ahora me contás, Mimi, qué va a pasar en Cava. Así le damos doble respuesta. Un poco cómo vienen las próximas horas. Dice, se me cayó un árbol arriba de la casa. ¿Alguien me paga los vidrios que se rompieron? Si tengo un seguro de incendio combinado familiar, voy a estar con cobertura. Si no, voy a depender de un reclamo hacia ese árbol. Si es O sea, un si vecino, yo no tengo seguro de Hacia el casa, municipio. dependo de un reclamo O al hacia el municipio. Pará, ¿y al municipio al o qué? municipio. ¿Un vecino? No, si el árbol, por ejemplo, no sé dónde está el árbol ubicado. Si el árbol es del vecino, Sí. podría ser un reclamo a un vecino. Si el árbol es del municipio o de la vereda, Pero al municipio. tiene, digo, el vecino, porque ¿cuántas veces hay vecinos que dicen, yo quiero podar el árbol, pido, y no vienen, no me dejan? Bueno, por eso hoy Pueden decíamos igual- antes, Lili, Igual la poda del importancia árbol de mi propiedad es Claro, responsabilidad mía responsabilidad también. del propietario, claro. Sí, sí, sí.